Dime la verdad, ¿cuántas veces te has quedado callado porque sentías que si decías lo que realmente pensabas, podías perder algo, una amistad, un trabajo, una relación? ¿Cuántas veces tragaste tus palabras para no incomodar, aunque por dentro ardías? La mayoría vivimos así, como si lleváramos cadenas invisibles, prisioneros de la opinión ajena, esclavos del ¿qué dirán? Pero escucha bien. El silencio tiene más poder del que imaginas. No hablo de quedarte mudo por miedo, sino de usarlo como un arma de libertad. Porque cuando vives como si no tuvieras nada que perder, ya nadie puede manipularte. Ese es el verdadero secreto. Hoy quiero enseñarte cómo el silencio puede transformarse en tu escudo, en tu fuerza y en la prueba de que eres más libre de lo que piensas. Y quédate hasta el final, porque lo mejor de todo te lo voy a revelar en el último punto. Lo que te diré ahí puede cambiar por completo la manera en que enfrentas tu vida. Así que suscríbete al canal, dale like a este video, activa la campanita y acompáñame en este viaje, porque te aseguro que hoy descubrirás algo que muy pocos se atreven a decirte. El dolor que sientes no es debilidad, es el silencio que te hace fuerte. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a callar y no corres a dar explicaciones a todo el mundo? Al principio te arde, te incomoda, sientes que la gente te malinterpreta o incluso te juzga, pero lo que en realidad está ocurriendo es que estás entrenando un músculo mucho más poderoso que cualquier bíceps, la fortaleza interior. Vivimos en una época donde todos quieren gritar su opinión, donde cada quien cree que tiene la última palabra y donde el que más ruido hace parece el más fuerte. Pero en realidad, gritar es fácil, responder con furia es sencillo, lo difícil es morderte la lengua, sostener la calma y observar cómo el otro se consume en su propio descontrol. Ahí es cuando entiendes lo que los estoicos repetían una y otra vez. No controlas lo que pasa afuera, solo lo que ocurre dentro de ti. Y créeme, cuando eres capaz de quedarte en silencio frente a una provocación, frente a una ofensa, frente a un ataque, no significa que seas débil. Significa que tu poder no depende de la aprobación ajena ni de ganar una discusión. Ese momento en el que respiras profundo y decides no reaccionar es el instante exacto en el que recuperas el mando de tu vida. Marco Aurelio lo decía con brutal claridad. El mejor modo de defenderte de un insulto es no parecerte a quien lo profirió. Y piensa bien, ¿qué mayor triunfo hay que demostrarte a ti mismo que ya no necesitas rebajarte al nivel del otro? Porque lo que el silencio hace no es callarte para siempre, sino darte tiempo para responder con inteligencia, con mesura, con esa calma que desarma al que esperaba que explotaras. ¿Sabes qué provoca más miedo que un grito? Una sonrisa serena en medio de la tormenta. Eso confunde, eso intimida, eso revela quién realmente tiene el control. Y no te hablo de tragar todo y dejar que te pasen por encima, no. Te hablo de elegir tus batallas, de usar el silencio como una estrategia y no como una rendición. Porque el que siempre responde, el que siempre discute, el que siempre se justifica, en el fondo está mostrando dependencia del juicio de los demás. En cambio, el que sabe guardar silencio transmite algo mucho más valioso: seguridad, madurez, dominio propio. Y ese dominio, ese autocontrol, es el verdadero signo de fortaleza. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto: tu silencio puede ser el rugido más fuerte que jamás hayan escuchado. Cuando vives como si no tuvieras nada que perder, te vuelves indestructible. Piensa en esto. ¿Cuál es el mayor miedo de la mayoría de la gente? Perder lo que tienen, ya sea dinero, estatus, pareja, reputación. Y ese miedo es precisamente lo que los vuelve frágiles, lo que los convierte en fáciles de manipular, porque basta con amenazar con quitarles algo para que obedezcan, para que callen, para que se dobleguen. Ahora imagina vivir con la mentalidad contraria. Imagina levantarte cada día con la certeza de que, aunque todo desapareciera,
tú seguirías siendo tú, con tu dignidad intacta, con tu espíritu firme, con tu paz interior indestructible. Ese es el verdadero poder del silencio del que hablamos, porque no es solo callar la boca, es callar los apegos, es callar la ansiedad de tengo que conservar esto o me muero. Los estoicos lo practicaban con ejercicios radicales, se imaginaban perdiendo sus posesiones, sus seres queridos, incluso la vida misma, para entender que nada de eso era verdaderamente suyo, que todo lo externo es prestado y lo único eterno es la manera en que eliges reaccionar. Y claro, esto puede sonar duro, pero piensa qué tan liberador es no estar atado a lo que otros usan para controlarte. Cuando no tienes miedo de perder, nadie puede comprarte con elogios ni hundirte con críticas. Eso es independencia real. Nietzsche lo dijo de otra forma. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Porque el que encuentra su propósito, el que se enfoca en lo que depende de él, ya no vive corriendo detrás de lo que puede desvanecerse mañana. Y fíjate bien, la mayoría de los conflictos que arrastramos vienen del miedo a perder. Callamos lo que sentimos porque tememos perder una relación. Aceptamos trabajos que odiamos por miedo a perder estabilidad. Tragamos injusticias porque no queremos perder la buena imagen. ¿Y sabes qué? Eso no es vivir. Eso es sobrevivir con cadenas. El día que entiendes que puedes quedarte sin todo eso y aún así ser tú mismo, te conviertes en alguien que no se dobla, que no se vende, que no negocia su paz por nada. Es como si el mundo intentara empujarte contra la pared y tú simplemente te rieras porque no hay pared, porque lo que pensabas que era tu límite en realidad era una ilusión. Vivir como si no tuvieras nada que perder no significa vivir sin amor, sin sueños, sin metas. Significa vivir sabiendo que nada de eso define tu esencia. Y cuando llegas ahí, créeme, ya nadie puede destruirte, porque lo único que podían arrebatarte era el miedo, y ese ya lo dejaste atrás. El silencio no es vacío, es espacio para ver lo que los demás no ven. La mayoría de las personas le tienen miedo al silencio. ¿Te has dado cuenta? Basta con que haya un momento incómodo en una conversación y corren a llenarlo con palabras sin sentido, con chistes forzados, con frases de relleno, como si callar un segundo fuera un pecado. ¿Por qué? Porque el silencio obliga a mirarte de frente, obliga a escuchar tus pensamientos, obliga a notar lo que normalmente pasas por alto. Y aquí está la clave. El silencio, lejos de ser vacío, es un espacio lleno de claridad. Es como limpiar un vidrio empañado para por fin ver lo que está del otro lado. Los grandes filósofos, desde Sócrates hasta Epicteto, entendían esto, que en medio del ruido externo se pierde la voz más importante, la tuya. ¿Cómo puedes saber qué quieres de verdad si todo el tiempo escuchas opiniones ajenas? ¿Cómo distinguir lo esencial de lo trivial si tu mente nunca se detiene? El silencio es incómodo al principio porque te muestra lo que evitas, tus miedos, tus inseguridades, tus contradicciones. Pero justo ahí está el oro. ¿Por qué crees que Marco Aurelio escribía sus meditaciones en soledad? Porque solo en silencio pudo ver con nitidez lo que la multitud de Roma intentaba distraerle. Y no necesitas irte a una cabaña en el bosque para probarlo. Basta con apagar la música un rato, dejar el celular boca abajo y quedarte contigo mismo unos minutos. Te darás cuenta de que empiezas a notar cosas simples, la manera en que respiras, lo tensos que están tus hombros, la prisa absurda con la que comes, los pensamientos repetitivos que vuelven una y otra vez. Ese momento de conciencia es poderoso porque te da perspectiva, y la perspectiva es lo que te permite tomar mejores decisiones. Es como si en el ruido todo pareciera urgente, pero en el silencio descubres lo que de verdad importa. Y ojo, no se trata de convertirte en un ermitaño ni de huir del mundo, sino de usar el silencio como una herramienta para afilar tu mente, para recargar tu energía y para escuchar lo que otros no escuchan. Porque al final, el que sabe estar en silencio nunca está realmente solo. Siempre está acompañado de su propia claridad.
Y créeme, en un mundo donde todos se pierden en el ruido, aquel que encuentra lucidez en el silencio se vuelve alguien imposible de manipular, alguien que siempre ve un poco más allá. 4. No responder también es una respuesta, y muchas veces la más poderosa. Vivimos creyendo que siempre hay que contestar, que si alguien nos critica debemos defendernos, que si alguien nos ataca tenemos que contraatacar, que si alguien nos provoca, debemos demostrar que no somos débiles. Pero, ¿qué pasaría si entendieras que no responder también es una respuesta? Y no cualquier respuesta, sino la más contundente. El silencio, cuando se elige conscientemente, tiene un poder brutal, porque deja al otro solo con su propio ruido. Imagina a alguien gritándote, buscando pelea, tratando de sacarte de tus casillas, y tú, en vez de entrar en su juego, decides mirar con calma, guardar silencio y no darle el espectáculo que espera. ¿Qué crees que pasa? Exacto, se desarma, se desespera, porque el combustible de la discusión es tu reacción, y al negársela, lo dejas hablando con su propio eco. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. El sabio no se desgasta en demostrar, simplemente actúa conforme a su virtud y deja que los hechos hablen por él. Séneca decía que el verdadero grandeza no está en responder a cada ofensa, sino en estar por encima de ella. Y fíjate, cuando eliges no responder, en realidad estás gritando con más fuerza que cualquier palabra. Estás diciendo, no me importa tu juicio, no dependo de tu aprobación, no necesito rebajarme para validarme. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que el silencio incomoda más que 1000 argumentos, porque obliga al otro a enfrentar su propia debilidad. No se trata de huir o de tragarte todo, se trata de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo tu palabra construye y cuándo solo alimenta un fuego que no vale la pena. El que responde siempre en realidad demuestra inseguridad. El que calla cuando quiere demuestra dominio. Y este dominio se nota, porque mientras todos discuten para tener la razón, tú eliges la paz, eliges tu energía, eliges demostrar que tu valor no se mide en discusiones ganadas, sino en batallas que nunca tuviste que pelear. Así que la próxima vez que alguien te busque pleito, recuerda esto: tu silencio es un espejo. En él se reflejan sus frustraciones, sus vacíos, sus inseguridades. Y al quedarte en calma lo obligas a verse a sí mismo, y créeme, no hay castigo más fuerte que ese. Sin el que aprende a callar, aprende a escuchar lo que otros ignoran. El silencio no solo es ausencia de ruido, es apertura. Y cuando aprendes a callar, descubres algo que muy pocos llegan a experimentar: la capacidad de escuchar de verdad. Porque seamos honestos, la mayoría no escucha, solo espera su turno para hablar. Pero aquel que sabe permanecer en silencio, no por timidez, sino por elección, se convierte en un observador privilegiado. Mientras otros se apresuran a interrumpir, a imponer su opinión, tú percibes los matices, las contradicciones, las emociones que se escapan entre líneas. En una conversación, los gestos, las miradas, los silencios incómodos dicen más que 1000 palabras. Y quien sabe callar, sabe leer lo invisible. Esto lo entendían los sabios antiguos. Para Marco Aurelio, escuchar era parte del arte de gobernar. Para Epicteto, la boca debía usarse menos que los oídos, porque solo escuchando se aprende. Y fíjate que en la vida práctica esto se nota muchísimo. En un negocio, el que calla y escucha realmente capta lo que el otro teme admitir. En una relación, el que sabe guardar silencio descubre verdades que el otro ni siquiera quería revelar. Y en tu propio día a día, cuando apagas la urgencia de contestar, empiezas a escuchar incluso tu propia voz interior. Porque el silencio no es pasividad, es sensibilidad afinada. Es como bajar el volumen de una sala llena de gritos para finalmente escuchar el susurro que siempre estuvo ahí. Y ese susurro puede ser una oportunidad, una advertencia, un deseo profundo que habías ignorado. Muchos fracasan porque se creen dueños de la verdad y hablan demasiado. Pocos triunfan porque supieron callar a tiempo y escuchar lo que los demás no veían.
En realidad, el silencio te da ventaja, porque mientras otros revelan todo con su verborrea, tú recoges información, entiendes la situación, lees el terreno antes de mover ficha. Es como un juego de ajedrez. El que se desespera habla de más, el que sabe esperar gana. Y lo más hermoso de todo esto es que cuando aprendes a callar y escuchar, ya no solo entiendes mejor al mundo, también te entiendes mejor a ti mismo. Porque el ruido externo es un reflejo del ruido interno. Y cuando te das la oportunidad de bajar ese volumen, descubres respuestas que siempre estuvieron ahí, esperando a que dejaras de hablar para poder escucharlas. El silencio te vuelve impredecible y nadie sabe cómo controlarte. En un mundo donde todos hablan de más, donde la gente publica hasta lo que desayunó, donde las redes sociales son vitrinas de inseguridades disfrazadas de logros, aquel que guarda silencio se convierte en un misterio. Y lo misterioso siempre incomoda, siempre atrae, siempre descoloca. Porque fíjate bien, cuando hablas demasiado entregas tu estrategia, tus emociones, tus debilidades, le das al otro las llaves de tu mente. Pero cuando decides callar, cuando eliges no revelar de inmediato lo que piensas o sientes, de pronto los demás ya no saben cómo clasificarte, no saben qué esperas, no saben si estás de acuerdo o si estás planeando algo mucho más grande. Y esa incertidumbre te da poder. Piensa en los líderes que marcaron historia. Desde los emperadores hasta los grandes estrategas, todos tenían un rasgo en común. Sabían cuándo hablar y cuándo callar. Porque mientras los demás se desgastaban en discursos, ellos observaban, analizaban y actuaban en el momento justo. El silencio te convierte en un jugador impredecible en la partida de la vida, y eso desconcierta, porque la mayoría necesita etiquetar, necesita controlar, necesita predecir. ¿Y qué pasa cuando no pueden hacerlo contigo? ¿Sienten miedo, respeto, curiosidad? El silencio, bien usado, no es ausencia de palabra, es presencia de autoridad. Es como un faro en medio de la oscuridad. No grita, no corre, simplemente está y con estar, ilumina y guía. El que calla por elección transmite seguridad, dominio, incluso magnetismo. No significa que seas frío o distante, significa que has entendido algo que la mayoría no soporta, que no necesitas validar todo lo que piensas con ruido constante. Y ese misterio es lo que despierta interés, lo que desarma al que busca manipularte, lo que desconcierta al que esperaba una reacción inmediata. Porque quien no puede predecir tus movimientos no puede controlarte. Séneca decía que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no depender de nada ni de nadie. Y el silencio es la expresión perfecta de esa libertad. Así que no temas en ser el que no dice todo, el que no revela cada paso, el que observa antes de mover ficha. Recuerda esto, mientras los demás se agotan mostrando su juego, tú, con tu silencio, mantienes todas las cartas en la mano, y eso te vuelve imposible de dominar. Quien calla, elige sus batallas, y eso lo hace invencible. Mira a tu alrededor. La mayoría de la gente se desgasta peleando por todo. Discuten en redes sociales por política, gritan en el tráfico por un carro que se cruzó, se enojan en casa por un comentario mínimo y al final del día terminan vacíos, agotados, con una energía que pudieron haber usado en algo mucho más grande. Pero el que sabe callar, el que entiende que no cada provocación merece respuesta, que no cada ofensa requiere un contraataque, se convierte en alguien que administra su fuerza como un verdadero estratega. Porque no se trata de ser indiferente, sino de elegir con sabiduría. ¿Vale la pena gastar mi paz en esto? ¿Vale la pena demostrarle algo a alguien que ni siquiera entiende mi perspectiva? Cuando aprendes a callar, empiezas a guardar tus municiones para las batallas que de verdad importan, esas que definen tu camino, tu dignidad, tu propósito. Y ahí está el secreto. Mientras otros se consumen en luchas insignificantes, tú reservas tu energía para lo que realmente deja huella. Los estoicos lo sabían bien.
Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. ¿Qué significa esto? Que no es el insulto, ni la crítica, ni el ruido externo lo que te destruye, sino tu reacción exagerada frente a eso. Entonces, ¿para qué reaccionar a todo? El que elige callar demuestra que está por encima de lo trivial, que su espíritu no se rebaja a cada roce del camino. Y lo curioso es que cuando empiezas a actuar así, los demás lo notan. Te ven tranquilo donde cualquiera explotaría. Te ven sonriendo donde otros perderían el control. Y eso genera respeto, incluso admiración. No porque seas sumiso, sino porque has demostrado que tu poder no se gasta en peleas pequeñas. Imagina un rey que decide no acudir a cada discusión de su pueblo, sino que guarda su presencia para los momentos verdaderamente cruciales. Así mismo debe actuar quien busca dominarse a sí mismo. Tu silencio entonces no es cobardía, es estrategia. Porque quien grita todo el tiempo pierde credibilidad, pero quien habla solo cuando es necesario. Cada palabra suya pesa como oro. Así que la próxima vez que sientas la tentación de entrar en una batalla inútil, recuerda esto: tu silencio es tu manera de decir, mi energía no está en descuento, solo la invierto donde vale la pena. 8. El silencio te protege de ti mismo y te salva de arrepentimientos. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de enojo y después pensaste, me pasé, no debí decir eso? ¿Cuántas discusiones se habrían evitado si hubieras guardado silencio un minuto más? Lo cierto es que las palabras, una vez dichas, no vuelven atrás. Puedes pedir perdón, puedes intentar enmendar, pero siempre dejan huella. Y muchas veces esa huella es más profunda de lo que imaginas. El silencio, en cambio, es como un filtro natural. Te da espacio para procesar, para enfriar la emoción, para preguntarte si lo que vas a soltar vale la pena o solo es un impulso del momento. Aristóteles decía que cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en la medida justa, en el momento adecuado, eso es lo difícil. Y el silencio es la herramienta que te da esa distancia entre el impulso y la acción. Es como un semáforo en rojo que te obliga a frenar antes de cruzar sin mirar. Porque seamos claros, el problema no es enojarse, el problema es hablar desde la rabia, desde el ego, desde la herida abierta. Y lo más duro es que muchas veces no es el otro quien paga las consecuencias. Eres tú mismo, cargando con la culpa, con la vergüenza, con la sensación de haber perdido el control. El silencio entonces se convierte en una especie de salvavidas emocional, en un escudo que te protege de ti mismo, de tus reacciones más viscerales. Y no significa tragarte todo hasta enfermar. Significa aprender a responder con cabeza fría, con palabras que construyan en lugar de destruir. Piénsalo así, un silencio a tiempo puede salvar una amistad, puede evitar una ruptura innecesaria, puede mantener tu reputación intacta. ¿Y qué pierdes? Nada, porque lo que no se dice hoy, si de verdad es importante, podrás decirlo mañana. Y lo dirás mejor, con calma, con claridad, con la seguridad de que tus palabras son puentes y no bombas. Séneca lo expresaba con una sencillez brutal. La ira, si no se contiene, a menudo nos lleva a hacer lo que más lamentamos. Y aquí está la lección. No siempre ganas al hablar, muchas veces ganas al callar. Tu silencio no solo es un acto de autocontrol, es un acto de amor propio, porque te evitas dolores futuros que nacen de palabras mal lanzadas. Y créeme, la paz que te da no arrepentirte de lo que dijiste vale infinitamente más que el placer momentáneo de soltar un grito. El silencio no te hace invisible, te hace imposible de ignorar. Vivimos con la idea equivocada de que si no hablamos, si no levantamos la voz, si no opinamos de todo, la gente nos va a pasar por encima, nos va a olvidar, nos va a borrar del mapa. Pero la realidad es completamente distinta. El silencio, bien usado, no te apaga. Al contrario, te vuelve tan presente que nadie puede ignorarte. Piensa en esa persona que en medio de una reunión donde todos discuten, se queda callada, escuchando,
¿Qué pasa cuando finalmente abre la boca? Exacto, todos callan, todos escuchan, porque saben que si no hablo antes es porque ahora lo que dirá importa. El silencio le da peso a tu palabra, la convierte en oro porque no está diluida en exceso. Y lo curioso es que esta actitud genera algo que pocos se atreven a cultivar: respeto. Porque la gente confunde ser escuchado con hablar mucho, cuando en realidad la autoridad nace de la mesura, del autocontrol, de la capacidad de reservarte hasta el momento indicado. Marco Aurelio gobernó un imperio y aún así decía que las palabras deben ser como golpes de espada, precisas, firmes y necesarias, no lanzadas al aire sin dirección. Y aquí entra un secreto que pocos entienden. Cuando te atreves a usar el silencio, estás demostrando seguridad, porque solo quien no teme ser ignorado puede permitirse esperar. Y esa calma es magnética. En cambio, quien habla demasiado busca atención, busca validación, y en ese exceso se diluye, pierde impacto. El silencio, lejos de invisibilizarte, hace que los demás te observen con curiosidad. ¿Por qué no habla? ¿Qué estará pensando? Lo que sabe que nosotros no. Y esa duda juega a tu favor. No necesitas gritar para que te escuchen. Necesitas callar lo suficiente para que tu voz tenga eco cuando decidas usarla. Y lo mejor de todo es que, sin darte cuenta, el silencio también construye una presencia más fuerte que el ruido, porque el que calla no pasa inadvertido. El que calla se convierte en un misterio, y lo misterioso siempre atrae. Así que no caigas en la trampa de pensar que hablar más te hará más visible. Recuerda, a veces quien menos habla es a quien todos más esperan escuchar, y esa expectativa es poder puro. 10. El verdadero poder del silencio está en que te recuerda quién eres. Al final, más allá de todas las estrategias, de la calma frente a la provocación, del misterio que generas o de las batallas que decides no pelear, el silencio tiene un propósito mucho más profundo: devolverte a ti mismo. Porque en el ruido constante del mundo, notificaciones, opiniones, críticas, comparaciones, es fácil perderte. Es fácil olvidarte de lo que realmente eres y terminar creyendo que vales solo lo que los demás dicen de ti. Pero cuando eliges el silencio, cuando cierras la puerta al ruido externo, aunque sea por un momento, lo que aparece es tu voz interior, esa que casi nunca escuchas, porque siempre está tapada por el bullicio. El silencio te recuerda tus verdaderas prioridades, te enseña a reconocer qué es lo que de verdad te importa y qué cosas solo te estaban robando energía. Es como si te miraras en un espejo limpio, sin adornos, sin filtros, y vieras tu esencia tal cual es. Y créeme, ese encuentro contigo mismo es más poderoso que cualquier aplauso externo, porque ahí descubres que no necesitas tanto para estar bien, que la paz no viene de afuera, sino de dentro, que lo único que no puedes perder, aunque todo se derrumbe, es tu capacidad de elegir cómo vivir. Marco Aurelio decía que la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos, y el silencio es precisamente el espacio donde esa calidad se cultiva, donde puedes distinguir entre lo que es tuyo y lo que es imposición del mundo. El ruido quiere que te compares, que te sientas menos, que vivas con miedo. El silencio, en cambio, te devuelve el control, te recuerda que no estás aquí para complacer a todos, sino para vivir de acuerdo con tu propia verdad. Y lo más liberador es que cuando aprendes a escucharte en silencio, descubres que mucho de lo que perseguías no lo necesitabas, que la libertad nunca estuvo en acumular, sino en soltar. Así, el silencio no es solo un recurso para ganar discusiones, ni una estrategia de poder. Es un camino de regreso a ti, a lo que siempre fuiste antes de que el ruido del mundo intentara moldearte. Y cuando llegas ahí, cuando recuerdas quién eres en esencia, entonces sí, puedes vivir como si no tuvieras nada que perder, porque entiendes que lo único que jamás podrán quitarte es lo que eres por dentro. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, ya lo ves. El silencio no es ausencia. No es debilidad, no es vacío.
El silencio es poder, es claridad, es el recordatorio de que dentro de ti existe una fuerza más grande que cualquier ruido externo. ¿Has visto cómo el silencio te protege de tus impulsos, cómo te salva de arrepentimientos, cómo te da misterio, cómo te vuelve imposible de manipular, cómo te enseña a escuchar y cómo, al final, te devuelve a ti mismo? Esa es la verdadera magia. Entender que vivir como si no tuvieras nada que perder no significa resignación, significa libertad. Significa que ya no dependes del juicio de los demás para sentirte valioso, que ya no necesitas entrar en cada pelea para demostrar tu fuerza, que ya no estás atado al miedo de perder lo que nunca fue completamente tuyo. El silencio no es quedarte callado siempre, es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es aprender que la palabra más poderosa es la que nace de la calma y no del impulso. Así que mi invitación hoy es clara. Atrévete a probar el poder del silencio, a vivir con esa valentía de quien sabe que su valor no depende del ruido. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que necesitabas escucharlo justo hoy, te invito a que formes parte de esta comunidad. En la descripción y en el comentario fijado tienes los enlaces a nuestro grupo de WhatsApp y Telegram, donde seguimos compartiendo reflexiones y aprendizajes que fortalecen la mente y el corazón. Suscríbete al canal, activa la campanita, dale like si este video te dejó pensando y sobre todo, déjame en los comentarios, mi silencio es mi poder. Si llegaste hasta aquí, quiero leerte, quiero saber que estás listo para caminar diferente, para que el mundo se dé cuenta de que tu voz pesa más porque sabes cuándo callar. Porque recuerda esto, cuando eliges el silencio, eliges libertad. Y la libertad es la forma más alta de poder.